ya lo han visto también en biología celular. Y, la idea ahora es, no es volver a estudiar las fases y repetir qué pasa en cada una de las fases, de memoria, sino, ver de qué manera podemos utilizar la información que, podemos obtener del estudio de los cromosomas mitóticos en, los, trabajos en genética. Entonces, como para, recordar un poco de historia, siempre les digo que es importante, conocer la historia, porque cuando nosotros, leemos, valoramos, aprendemos a valorar em, el trabajo realizado por quienes nos han precedido, porque quizás con herramientas mucho menos, eh, potentes como las que tenemos ahora, con microscopios con mucho menor resolución. eh, Hicieron grandes descubrimientos que sentaron las bases para el conocimiento que nosotros disponemos ahora acerca no solamente de los eh, procesos relacionados con la división celular, sino también con distintos aspectos de la genética. Y bueno, eh, para hacer entonces un poco de historia, estos 2 investigadores de manera independiente, un botánico suizo, von Nageli, y Edward van Beneden, estudiando lombrices, observaron los cromosomas en las células. Posteriormente, em, Boyer propuso entonces el nombre de cromosoma, que es un término que proviene de 2 palabras griegas, croma, que significa color, y soma, que significa cuerpo, es decir, cuerpo que se tiñe para designar entonces a estas, estructuras que, veían en los núcleos celulares. Posteriormente, Fleming es el que describe por primera vez el comportamiento de los cromosomas mitóticos estudiando las células de salamandra. Y más adelante fue, como ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, Sutton fue el que propuso entonces que esos factores heredables que había identificado Mendel en sus experimentos, que esos factores entonces que después se denominaron genes, se localizaban en los cromosomas de la célula y que también las leyes de Mendel, las leyes mendelianas de la herencia, podían ser explicadas a través de, o podían ser aplicadas a los cromosomas y se podía relacionar entonces el movimiento de los cromosomas durante la división, el proceso de división celular, con la transmisión de las características hereditarias. Entonces, mediante entonces esa interacción entre, lo que se conoce como la síntesis del ADN, el movimiento de los cromosomas durante la mitosis y el proceso de división celular, em, se transmite toda la información genética durante ese proceso de reproducción celular, ya sea a través de la mitosis o a través de la meiosis. Y esa interacción entre síntesis de ADN, movimiento de los cromosomas y la división celular son los que nos permiten explicar las semejanzas y las diferencias que existen entre los padres y los hijos. Es decir, que esa interacción entre síntesis de ADN, el movimiento de los cromosomas en la mitosis y en la meiosis y el proceso de división celular son los que nos permiten entender Em, las leyes de Mendel. Bien, eh, entonces el estudio de los cromosomas
tanto en la mitosis como en la meiosis, la estructura, la función y el comportamiento que tienen estos cromosomas durante el proceso de división celular es el campo de una disciplina dentro de la genética que se llama citogenética. Y el padre de la citogenética fue un investigador denominado Cyril Darlington, quien él desde muy joven se interesó por el estudio de los cromosomas y con apenas veintipico de años, él escribió su obra des que bueno, sentaron las bases, para el estudio o para el surgimiento de esta disciplina, que es la citogenética. También él fue el que, creó, digamos, la revista, Heredity, que es una de las revistas, más prestigiosas actualmente dentro del campo de la genética. Y bueno, también, hay otros investigadores que también hicieron aportes muy importantes al conocimiento de dosis, la meiosis y los cromosomas en general. Entre ellos, Juan Ramón Lacadena, que es un investigador español, que también hizo entonces importantes contribuciones al campo de la citogenética. Bueno, ¿para qué nos sirve el estudio de los cromosomas en mitosis y en meiosis? Vamos a ver que el estudio de estos cromosomas ha aportado información muy importante para entender los mecanismos de origen de la biodiversidad, para entender los patrones de biodiversidad, pero también sirven de base para el mejoramiento genético, para la ingeniería genética y también tienen importantes aplicaciones en medicina humana, no solamente para entender el origen de algunas enfermedades genéticas, sino también para el diagnóstico citogenético de estas enfermedades. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito algo que ustedes ya conocen y que es la estructura de los cromosomas eucariotas. Los cromosomas eucariotas, recuerden entonces que están formados por dos brazos, unidos por un centrómero, y que luego de la fase S del ciclo celular, ese cromosoma que estaba formado entonces por una sola cromátida, al momento de la metafase, están formados entonces por dos cromátidas que son las denominadas cromátidas hermanas, porque son copias idénticas, digamos, que forman ese cromosoma y que están unidos entonces por el centrómero. En el centrómero también encontramos una estructura que denominamos el cinetocoro y que es el sitio de unión de los microtúbulos al cromosoma durante el proceso de división celular. Y también en los cromosomas, además de este centrómero, podemos identificar unas estructuras en los extremos de los cromosomas, que aquí podemos ver en esta microfotografía, teñidos con marcadores fluorescentes, esa estructura que recibe el nombre de telómeros y que son los extremos de los cromosomas y que estabilizan o le dan estabilidad entonces a los cromosomas. Bien, entonces, en las células eucariotas en general, o sea, cuando hablamos de organismos diploides, vamos a encontrarnos con que hay dos conjuntos de cromosomas. Uno, eso es como resultado entonces de la reproducción sexual y uno de esos juegos de cromosomas se hereda del padre y el otro juego se hereda de la madre. Entonces, cada cromosoma, entonces, o sea, eh, cada cromosoma va a tener su homólogo en el conjunto, en el set complementario y juntos
esos cromosomas con su homólogo van a formar lo que se llama un par homólogo. Entonces, en ese par homólogo nosotros vamos a tener los mismos genes, pero no necesariamente van a aportar los mismos alelos. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces tienen la misma información genética en relación a a los genes que cuentan, pero esos genes pueden expresar variantes alélicas de esas características que codifican esos genes. Entonces, los cromosomas homólogos se parecen en estructura, en tamaño y, bueno, y en las características hereditarias. Excepto, vamos a ver después, en el caso de los cromosomas sexuales, que bueno, eso es otra historia. Em, entonces, la mayoría, como dije, de las células tienen dos juegos de estos cromosomas y en el caso de algunos organismos pueden contener solamente un juego de cromosomas y en ese caso decimos que esos organismos son haploides por lo tanto, van a tener solamente una copia de cada uno de esos genes. En el caso de los organismos diploides, entonces como cada cromosoma porta un gen, entonces vamos a tener dos copias de un mismo gen. Bien, entonces, para entender, digamos, el mecanismo de reproducción celular es importante, digamos, que no repitamos como loro, digamos, las cosas que pasan en cada una de las fases, que bueno, es importante, pero bueno, lo más importante es que se comprenda, digamos, qué es lo que está sucediendo y como consecuencia de qué ocurren esos procesos y cuáles son las consecuencias, valga la redundancia, de los movimientos de esos cromosomas durante la división celular. Entonces, para que una célula se reproduzca de manera exitosa, tienen que pasar tres cosas. En primer lugar, se debe copiar la información genética. Nosotros sabemos que la célula pasa por un ciclo, que es el denominado ciclo celular, y que tiene una interfase larga y un periodo de mitosis. Y durante esa interfase, ahora después vamos a retomar, digamos, vamos a ver con un poquito más de detalle, pero durante esa interfase ocurre el proceso de síntesis o duplicación del ADN y en esa etapa la célula no solamente aumenta su tamaño, sino que la información, los cromosomas, que en ese momento estaban formados por solamente una cromátida, al copiarse la información genética, ahora van a quedar formados por dos cromátidas. Entonces, lo primero que pasa es que esa información genética se debe copiar. Eh, en segundo lugar, esas copias deben separarse y eso nosotros sabemos que ocurre a nivel de la anafase cuando los cromosomas homólogos perdón, cuando las cromátidas hermanas se separan. Y por último, entonces ocurre, una vez que ha ocurrido, entonces ese proceso de separación de esas cromátidas hermanas y que esas cromátidas hermanas migran a los polos, entonces la célula debe dividirse en un proceso, o sea, se divide el citoplasma en un proceso que se conoce como citocinesis. Entonces tenemos por un lado la cariocinesis, que es la división de los cromosomas, el proceso que ocurre a nivel del núcleo. Bueno, después sabemos que esa membrana nuclear se desintegra y los cromosomas migran y posteriormente la célula completa ese proceso de división con la división entonces del citoplasma. Bueno, entonces acá tenemos el ciclo celular, que bueno, es la historia de vida de las células que está separada en distintas etapas. Tenemos, como dijimos, esa interfase larga y un periodo de mitosis. Esta interfase cuenta con un periodo con cuatro etapas, una etapa G1, una etapa G0, o sea, no todas las células pasan por esta etapa G0, en algunos casos,
algunas células pueden entrar en esta etapa G0 donde no se divide. Luego, entonces, de G1 o de G0 pasamos a la etapa de síntesis o fase S y ya en esta fase G1 la célula se prepara para entrar en este periodo de síntesis. Durante el periodo de síntesis ocurre la duplicación del ADN y luego tenemos la fase G2, que es cuando la célula se prepara para entrar en este proceso de mitosis. Bien. Y bueno, y la mitosis, como sabemos, cuenta también con 4 fases, que es profase, metafase, anafase y telofase. Em, Durante todo ese proceso de división celular, o durante el ciclo celular, la célula tiene lo que se llaman distintos puntos de control. Esos puntos de control regulan, digamos, que no haya errores a lo largo de este ciclo porque un error a nivel de la fase de síntesis o un error a nivel de la mitosis puede resultar en células defectuosas que pueden, bueno, que pueden eh, llevar o portar errores y por lo tanto la información genética que se transmite, digamos, después a las células descendientes, pueden entonces portar errores. Entonces, esos puntos de control evitan, digamos, que las células tengan cromosomas dañados o que les falten cromosomas y cualquier alteración que ocurra a nivel de esos puntos de control pueden producir, digamos, que ocurra un crecimiento celular desregulado, que es lo que ocurre, por ejemplo, digamos, en los tumores. Entonces, existen distintos puntos de control, entonces antes de pasar de una etapa o de una fase a la otra, existen distintos puntos de control donde la célula, digamos, donde se detectan errores, vuelve atrás y se corrigen esos errores antes de entonces de avanzar a las etapas siguientes. Obviamente que nada es perfecto y que muchas veces esos puntos de control también pueden tener errores y bueno, y como resultado de ello resultan entonces en células o en un crecimiento celular desregulado. Esos puntos de control están regulados por unas enzimas que son las cinasas dependientes de ciclina, que se encargan de activar o y de inactivar a otras proteínas que son entonces las que se encargan de controlar entonces que el proceso ocurra de manera correcta. Bueno, entonces acá vemos proceso de mitosis, donde podemos ver los cromosomas o la cromatina teñida de un color más oscuro, el citoplasma de un color rosado, y bueno, aquí podemos ver las fibras del uso en estas microfotografías. Bien, y acá en estas o sea, estas microfotografías están teñidas, digamos, las células están teñidas con técnicas clásicas, con colorantes clásicos que, bueno, nos permiten entonces identificar a los cromosomas del citoplasma. Hay otras técnicas que utilizan marcadores fluorescentes y que, bueno, nos permiten hacer un estudio un poco más detallado del proceso de división celular. Entonces, aquí tenemos sondas fluorescentes que detectan la cromatina y, bueno, y los cromosomas, mientras que hay otras sondas que marcan a los microtúbulos, entonces, durante las distintas etapas de la mitosis. Entonces, no solamente podemos ver el movimiento de los cromosomas, sino también podemos ver cómo se organiza ese uso mitótico a partir de la organización y de la del,
o sea, a partir de los microtúbulos em, que forman el citoesqueleto. Bueno, entonces aquí podemos ver las distintas etapas de la mitosis en una célula animal. Y bueno, recordemos, porque esto también son cosas que ustedes ya las han estudiado, algunas de las diferencias entre el proceso de división celular entre células animales y células vegetales consisten, por un lado, en la presencia de estos centrosomas, de estos que forman, de los centríolos, digamos eh, mm, que no están presentes en las células vegetales. Y por otro lado, otra de las principales diferencias es en la citocinesis, que aquí la citocinesis se produce por estrangulamiento de la célula. Mientras, bueno, acá podemos ver microfotografías de microscopio electrónico, donde también pueden ver distintas imágenes de este proceso de citocinesis. Por otro lado, en el caso de la célula vegetal, em, tenemos que, bueno, no tenemos los centríolos y, em, bueno, aquí em, la citocinesis ocurre no por estrangulamiento, sino que aquí la citocinesis es centrífuga. Y eh, se caracteriza por la formación de un fragmoplasto, a partir de la cual después se va a formar entonces la pared celular. Bueno, aquí podemos ver entonces otras imágenes donde se forma entonces el fragmoplasto para el proceso de división del citoplasma. Bueno, acá también pueden ver otras imágenes, donde se puede ver el fragmoplasto. Bien, ¿y cuáles son las consecuencias genéticas que tiene el ciclo celular? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, entonces, a partir de una única célula, entonces se forman dos células hijas que contienen la misma información genética, porque aquí lo que se separan son las cromátidas hermanas, que recordemos que es cada una de esas cromátidas hermanas que se formaban en la fase S, tienen exactamente la misma información genética. Entonces, cuando se separan y van a los polos diferentes o a polos opuestos, las células que resultan las células hijas van a tener exactamente entonces la misma información genética. Y que van a ser, esas células van a ser idénticas entre sí y también van a ser idénticas a la célula madre entonces que le dio origen. Em, Bueno, después cada una de las células hijas va a tener un juego completo de cromosomas, no hay ni reducción ni aumento en el número de cromosomas. Y al finalizar el proceso de citocinesis, cada célula hija va a tener la mitad del citoplasma y del contenido de orgánulos que tenía la célula madre. Y en este caso, o sea, en relación a la división del citoplasma, em, y aquí la división no es tan exacta, no es tan precisa, así mitad y mitad, sino que en algunos casos la cantidad de organelos, por ejemplo, mitocondrias o cloroplastos en el caso de las plantas, que quedan de un lado a o del otro de de esas células hijas, va a ser diferente. Van a tener aproximadamente la misma cantidad, pero no necesariamente la misma cantidad de contenido celular. Y por supuesto que ese contenido celular va a ser menor al que tenía la célula madre. Bueno, entonces, eso es en general, digamos, los procesos que ocurren en el ciclo celular. Dijimos que existían puntos de control
para corregir posibles errores que pudieran resultar en cada una de las fases. Y, em, pero bueno, como les dije también, estos procesos no son perfectos y pueden, a pesar de la gran cantidad de controles por los que atraviesan, digamos, las células, también pueden ocurrir entonces algunos errores. Y esas variaciones que pueden ocurrir en las distintas etapas del ciclo celular tienen sus consecuencias. Entonces, una de las variaciones es lo que se conoce como endorreduplicación y que es una variación que ocurre en el periodo S, entonces en la fase de síntesis de ADN. Entonces, luego del fenómeno de síntesis, teóricamente la célula entraría en una fase G2, después debería entrar en mitosis y luego nuevamente a una fase G1. Bueno, el tema es que acá, luego de una fase de síntesis, el núcleo no pasa por este proceso de división mitótica, sino que entra nuevamente en un periodo de síntesis de ADN. Entonces, cada vez que esto sucede, o sea, que la célula vuelve a entrar en un periodo de síntesis sin pasar por la mitosis, entonces, los cromosomas van a ir duplicando la cantidad de cromátidas que poseen. Entonces, en vez de tener, luego de una fase de síntesis, dos cromátidas, si no entran en mitosis y vuelven a entrar entonces en esta fase S, entonces vamos a tener cromosomas con 4 cromátidas, con 8 cromátidas y así sucesivamente. Entonces vamos a ver así cromosomas que en vez de tener 2 cromátidas, bueno, en este caso tenemos 4. Un ejemplo o un caso extremo de endorreduplicación es lo que se conoce como politenia, y eso da lugar a la formación de unos cromosomas gigantes que se denominan cromosomas politénicos y que se observaron en las células de glándulas salivales de Drosophila. Entonces, por eso, digamos, nosotros podemos ver a los cromosomas de las glándulas salivares que son así grandes, gigantes y bueno, tienen esta estructura bandeada muy particular. Estos cromosomas poseen, en vez de tener 2 cromátidas, pueden tener hasta más de 1000 cromátidas que son idénticas y bueno, tienen ese patrón de bandeo que es característico. Eh, Tenemos un patrón de bandeo donde se alternan bandas oscuras y bandas claras, y esas bandas oscuras son el resultado de la condensación de la cromatina en la interfase. Ese patrón de bandeo es muy característico y permitió, em, o sea, esas bandas que son propias de cada cromosoma, permitieron hacer esos mapas de los cromosomas politénicos entonces en Drosophila. Bueno, este otra vez más o menos lo mismo. Esto después lo pueden ver un poquito más, con más detalle en el teórico que ya está subido al aula. Bueno, otra de las eh, variaciones que pueden ocurrir en el ciclo celular, ocurre a nivel de la profase, y es lo que se conoce, o sea, ya entrando en el proceso de mitosis, y es lo que se conoce como endomitosis. En la endomitosis, al final de la profase, no desaparece la membrana nuclear, sino que todo el proceso de división mitótica ocurre entonces dentro del núcleo celular. Entonces, al final, las cromátidas durante la endoanafase se separan, pero no migran a los polos y tampoco hay citocinesis, entonces, o sea, no hay separación de citoplasma,
Por lo tanto, en la interfase siguiente o en el periodo ese siguiente, vamos a tener, en vez de tener 2N cromosomas, vamos a tener 4N cromosomas. Y esto se conoce entonces como endopoliploidía, porque se va a ir duplicando el número de cromosomas, no ya la cantidad de cromátidas hermanas, sino el número de cromosomas de las células. Bien, dejando de lado la profase y la metafase, pueden ocurrir errores también a nivel de la anafase, y aquí los cromosomas, en vez de emigrar a los polos opuestos, pueden emigrar a varios polos. Entonces podemos tener que se pueden formar 3 o 4 polos, y obviamente que a cada uno de esos polos pueden ir un número de cromosomas diferente. Hay algunas drogas que pueden provocar entonces la formación de estos usos multipolares. Bueno, acá también podemos ver con técnicas que utilizan sondas fluorescentes la formación entonces de usos multipolares. Bueno, otro error que puede ocurrir a nivel de la anafase es lo que se conoce como semitosis, y en este caso las cromátidas se separan, pero bueno, no migran a los polos. Aquí también hay algunos tratamientos que se pueden hacer a las células, como por ejemplo el uso de colchicina, que desorganizan entonces los microtúbulos, impiden que las cromátidas migren a los polos y que haya ese proceso de citocinesis. Entonces, como resultado de ello, entonces vamos a ir teniendo que se observa entonces el engrosamiento y el acortamiento de las cromátidas, y bueno, forman unas estructuras muy típicas de esa C-metafase. Bien, eh, también entonces pueden ocurrir errores a nivel de la telofase, y es lo que se conoce como haploidía. Esos núcleos telofásicos con cromosomas que tienen una sola cromátida vuelven a entrar en división, pero sin haber pasado por un periodo de síntesis. Entonces los cromosomas normalmente, entonces cuando llegan a la telofase, tienen una sola cromátida, y en el periodo de síntesis de ADN, en la fase S, el, el ADN se duplica, entonces los cromosomas pasan a tener 2 cromátidas. Bueno, este proceso no ocurre, y por lo tanto saltamos directamente de esta telofase e ingresamos nuevamente a la fase de división mitótica. Entonces, aquí los cromosomas, o sea, ocurre el proceso contrario a la endorreduplicación, y bueno, entonces vamos a tener la formación de células haploides. Bueno, y también, además de las variaciones a lo largo de todo el ciclo celular, también pueden ocurrir variaciones a nivel de la citocinesis, y puede suceder que haya una cariocinesis sin citocinesis, es decir, que se divida el núcleo pero no el citoplasma, y en este caso se van a producir células binucleadas, o bien que haya una citocinesis, pero sin cariocinesis, y en este caso se van a producir células que son anucleadas. Bueno, entonces aquí pueden ver algunas fotos de la cariocinesis sin citocinesis, entonces se forman células binucleadas o multinucleadas. Bueno, em, al principio de la clase les había comentado que el estudio de los cromosomas tiene muchas aplicaciones mm, para el estudio de la diversidad, de la biodiversidad, pero también tienen numerosas aplicaciones a nivel de la medicina, para el diagnóstico citogenético. En el caso de la biología, nosotros podemos estudiar las características de los cromosomas, podemos contar su número, podemos ver la forma, la estructura que tienen esos cromosomas,
Y de acuerdo a ello podemos caracterizar algunas especies. Vamos a ver que algunas especies son constantes en cuanto al número de cromosomas y en cuanto a la estructura que presentan estos cromosomas, mientras que en otros casos, dentro de una misma especie podemos encontrar variaciones a nivel del número o de la estructura de los cromosomas. Y también conociendo cómo es la constitución cromosómica de esas especies, también podemos entender los mecanismos citológicos o citogenéticos que han contribuido al origen de nuevas especies o al proceso de diversificación de algunas especies. Entonces, para poder estudiar todo esto, nosotros necesitamos poder ordenar toda esa información y para ello disponemos de lo que se conoce como el análisis cariotípico. Y entonces, para poder estudiar o caracterizar estas especies, lo primero que vamos a hacer es describir el cariotipo, contando en primer lugar la cantidad de cromosomas que presenta una especie, analizando el tamaño y la forma de los cromosomas y ordenándolos de manera de que podamos estudiarlos. Entonces, para poder estudiar, para poder hacer un análisis, recuento de números cromosómicos, podemos contar los cromosomas tanto en mitosis, en ese caso vamos a estudiar tejidos somáticos, o en la meiosis, y en ese caso vamos a estudiar las células de la línea germinal. En el caso de las plantas, nosotros podemos estudiar los cromosomas en la meiosis, o sea, para ello vamos a necesitar estudiar, tomar muestras de las anteras, para poder estudiar las células de la línea, bueno, de las células que van a dar lugar a la formación del polen. O bien podemos estudiar también las células que forman los óvulos, y en este caso vamos a estudiar la meiosis femenina. También es más sencillo en algunos casos estudiar los cromosomas mitóticos, y para ello vamos a estudiar aquellos tejidos que presentan un mayor índice mitótico. ¿Y qué es eso? Que presentan un mayor número de células en división. Entonces, esos tejidos son los meristemas, y generalmente los meristemas más estudiados son los meristemas de los ápices de las raíces. Entonces, bueno, esas células que se dividen activamente, no siempre se dividen en un mismo horario. Entonces, nosotros, para poder detectar en qué momento tenemos una mayor cantidad de células en división, lo que primero tenemos que hacer es tratar de identificar el momento del día en que tenemos esa mayor cantidad de células. Y para ello vamos a ir calculando entonces este índice mitótico, que se calcula contando la cantidad de células en división sobre el total de células que analicen. Em, bueno, una vez que nosotros ya hemos tomado las muestras de esos tejidos, si nosotros hacemos un extendido celular sin ningún tipo de tratamiento previo, vamos a ver las células de esta manera. Si esto es una metafase mitótica, y entonces vamos a ver que están todos los cromosomas alineados en la, mm, en la placa ecuatorial. Entonces, de esta manera es muy difícil poder distinguir o contar los cromosomas o estudiar su forma. Entonces, para ello existen diferentes técnicas que se denominan pretratamientos, que se hacen en los tejidos vivos y que nos permiten eh, o sea, lo que hacen es inhibir la formación del ciclo celular. Esto ya lo habrán visto en biología celular, cuando dieron el citoesqueleto,
y que hay algunas drogas o el frío que pueden inhibir la formación del ciclo celular, ya sea provocando la despolimerización de la tubulina o impidiendo que la tubulina se polimerice. Entonces, ya sea con el agregado de estas drogas o por la acción del frío, nosotros lo que hacemos es impedir entonces que se forme el uso mitótico. Entonces los cromosomas no pueden alinearse en esta placa ecuatorial, sino que quedan dispersos en el citoplasma. Y eso nos permite poder, y bueno, y además de quedar dispersos, quedan más acortados, y eso nos permite individualizarlos, contar qué cantidad de cromosomas tenemos y poder estudiar su morfología. Entonces, tenemos acá, fíjense, acá esto sería una célula que no ha sufrido pretratamiento, entonces no podemos ver o contar la cantidad de cromosomas que tenemos, y en estas otras células sí las hemos sometido a un pretratamiento y podemos entonces identificar claramente a los cromosomas. Entonces, este pretratamiento mejora la dispersión y la morfología de los cromosomas, los acorta, destaca las constricciones, entonces podemos identificar bien la posición del centrómero, podemos identificar bien a las cromátidas hermanas. Y bueno, estas son algunos de los pretratamientos que podemos utilizar. Les había comentado, digamos, que podemos utilizar el frío o distintas drogas como el paclozol, la 8-hidroxiquinoleína, el paradiclorobenceno, la colchicina, entonces, que provocan entonces que o sea, o que inhiben la polimerización de los microtúbulos o provocan la despolimerización de los microtúbulos. Bueno, entonces, una vez que hicimos ese pretratamiento, el paso siguiente es fijar a las células, existen distintos fijadores para ello, y luego esos cromosomas, para poder visualizarlos, los tenemos que teñir. Existen distintas técnicas para teñir esos cromosomas, dependiendo de si estamos trabajando con células animales o células vegetales. Y acá tenemos, por ejemplo, el reactivo de Schiff, que habíamos visto que fue una de las primeras técnicas que permitieron detectar el ADN entonces en los núcleos celulares. Bueno, y en el caso del cariotipo humano, la mayoría, o sea, se pueden hacer de distintos tejidos, pero básicamente los mejores cariotipos se obtienen a partir del cultivo de linfocitos o de los glóbulos blancos, y esos glóbulos blancos se cultivan, digamos, en cultivos celulares, luego se someten a diferentes drogas, entre ellas tenemos, por ejemplo, que se le agrega el colsemid, que es el nombre este, comercial de la colchicina. También se le puede agregar hemaglutinina para evitar que esa sangre se coagule, y lo que se hace también es tratar de que todas las células em, queden detenidas, digamos, en una misma etapa. Entonces logramos después eh, tener muchas células en división. Y bueno, después, una vez que obtuvimos esos extendidos celulares, después se obtienen microfotografías, y a partir de esas microfotografías se ordenan los cromosomas en lo que se conoce como el cariotipo. Bueno, entonces aquí podemos ver entonces que mediante la observación microscópica, lo primero que se determina entonces es el número de cromosomas. Ese número de cromosomas varía entre las especies. En general es específico de especie. En algunos casos, sobre todo en plantas, podemos encontrar que hay variación intraespecífica, pero en el caso de los animales generalmente ese número es más constante.
y tenemos que hay especies con muy poquitos cromosomas, como esta hormiga, que tiene solamente dos cromosomas, o sea, las hembras tienen dos cromosomas y los machos tienen uno solo. Y después tenemos este protozoario del género Aulacanta que tiene cerca de 1600 cromosomas. En el caso de las plantas también el número de cromosomas es variable. Bueno, aquí tenemos nuestra especie modelo Arabidopsis thaliana que tiene 10 cromosomas, el chimpancé que tiene 48 y bueno, y nosotros que tenemos 46. Bien, entonces, luego de contar los cromosomas, también a partir del estudio de estos cromosomas mitóticos podemos confeccionar lo que se conoce como el cariotipo. Entonces, a partir de las microfotografías, yo voy a ir identificando los pares cromosómicos y los voy a ir ordenando de diferentes maneras. En el caso de las plantas, esos cromosomas se ordenan en primer lugar por la forma y dentro de cada forma se los ordena por su tamaño. En el caso del cariotipo humano, bueno, esos se ordenan principalmente por tamaño. Y esa descripción de los cromosomas se realiza por digamos, por normas que fueron pautadas previamente como para describir entonces a esos cromosomas. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Em, Dijimos que lo podíamos ordenar por la longitud o bien por la morfología. Y para poder definir a qué forma o qué forma tienen los cromosomas, nosotros vamos eh, a identificar la posición del centrómero y el tamaño de los brazos. Y entonces vamos a ver que tenemos dos brazos cromosómicos, que esos brazos pueden ser iguales o más o menos similares en cuanto a longitud, o bien que un brazo puede ser más corto y otro más largo. Entonces, en función de las medidas que presenten esos brazos y en relación a la longitud total del cromosoma, nosotros vamos a calcular lo que se llama el índice cromosómico o la razón de brazos, y a partir de allí vamos a poder identificar a los cromosomas de acuerdo a su forma o su estructura. Entonces vamos a tener cromosomas metacéntricos que tienen los dos brazos aproximadamente de la misma longitud, los submetacéntricos, donde uno de los brazos es un poco más corto. Después tenemos cromosomas subtelocéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Ahí, de acuerdo a las distintas categorías, el brazo corto va siendo cada vez más pequeño, y en el caso de los cromosomas telocéntricos no presentan entonces el brazo corto, sino que generalmente presentan un solo brazo. Ese tipo de cromosomas lo encontramos principalmente en los animales. Las plantas por lo general no tienen cromosomas de tipo telocentro. Los cromosomas también pueden presentar una estructura que la denominamos satélites, ¿no? Este, este satélite, que pueden tener distintas formas y distintos tamaños, pueden ser satélites pequeños, en este caso los denominamos microsatélites, o pueden ser un poco más grandes, y en este caso los denominamos macrosatélites, pueden ser lineares, pueden ser intercalares. La posición que ocupan esos satélites en los pares cromosómicos, la forma de los satélites también es algo que es muy característico de cada una de las especies. Y estos satélites se caracterizan porque tienen un segmento, o sea, el brazo, donde se encuentran, tiene entonces un segmento proximal, un segmento distal, que es el satélite propiamente dicho, y aquí tenemos la constricción secundaria. En esta constricción secundaria encontramos los genes, las regiones organizadoras de los nucleolos, y vamos a encontrar a los genes ribosomales. Bien, entonces, nosotros podemos, una vez que identificamos los brazos, el centrómero, podemos medir la longitud de los brazos y la longitud total, y a partir de allí, entonces, calcular estos índices que nos permiten
identificar las distintas morfologías cromosómicas. Eso que antes se hacía de manera manual, sacando microfotografías o haciendo dibujos en cámara clara, ahora se pueden hacer de manera digital y existen diferentes programas que a partir de microfotografías digitales podemos realizar, tomar las medidas y hacer todos estos cálculos de manera automática o semiautomática. Entonces, una vez que hemos ordenado los cromosomas, de acuerdo a la morfología, de acuerdo al tamaño, entonces tenemos aquí lo que se llama un cariograma, que es la representación del cariotipo, y el dibujo de ese cariograma es lo que denominamos un ideograma. Entonces, ordenamos los cromosomas, después podemos el número del par cromosómico al que pertenecen. Aquí abajo estas letras indican la morfología que presentan esos cromosomas. ¿M? Y aquí también podemos distinguir entonces la posición y la forma de los satélites. La cantidad de satélites también es algo que varía entre las especies. Algunas pueden tener solamente un par de cromosomas con satélites, otras pueden tener más. Y bueno, y a partir entonces de ese estudio y contando la cantidad de cromosomas de cada morfología o de cada tipo morfológico, puedo elaborar lo que se conoce como una fórmula cariotípica y estimar una serie de índices que nos permiten caracterizar a las distintas especies y analizar las diferencias y similitudes desde el punto de vista cariotípico entre especies más o menos afines entre sí y bueno, poder establecer ciertas homologías y analogías. Bueno, aquí tenemos ahí algunos índices que también nos permiten caracterizar de manera numérica esos cariotipos y bueno, obtener mayor información que nos permite entonces em, evaluar las diferencias entre distintos grupos de especies y bueno, poder analizar, por ejemplo, relaciones evolutivas o la evolución de los cariotipos entre o los procesos que condujeron a la diversificación cariotípica de esas especies. Bueno, también hay algunas técnicas que nos permiten revelar ciertos marcadores cromosómicos y que son las técnicas de bandeo cromosómico. Son técnicas que identifican secuencias que son ricas en regiones heterocromáticas, ya sea regiones ricas en AT o regiones ricas en GC, y que al teñirlos con técnicas especiales y revelar ese patrón de bandeo, podemos ver, identificar las distintas bandas sobre los cromosomas y podemos estudiarlos un poco mejor. Entonces, por ejemplo, esto ya es un cariotipo humano. Donde podemos ver los 23 pares de cromosomas y el par sexual. Y aquí estos teñidos con técnicas, estas técnicas de bandeo G, donde yo puedo identificar para cada par cromosómico un cierto número de bandas características. Entonces, la cantidad, o sea, esas bandas, que pueden ser bandas claras, bandas oscuras, bueno, este es en el caso del bandeo G, que es otra técnica, que también identifican a las regiones ricas en regiones heterocromáticas, están, podemos relacionar, digamos, con la densidad de los genes. Entonces, en el caso de las bandas claras, tenemos una alta densidad de genes, mientras que en las bandas oscuras tenemos una baja densidad de esos genes. Bueno, entonces otra de las técnicas es este bandeo R, que es un patrón de bandeo reverso al bandeo G. Esta técnica que es el bandeo Q, que proviene de quinacrina, que es el colorante fluorescente con el que se identifican esas regiones heterocromáticas.
Otra de las técnicas es el DAPI, que también utiliza fluorocromos para identificar esas regiones heterocromáticas. Y otra técnica que utiliza nitrato de plata y que tiñe, digamos, esta región donde están los organizadores nucleolares, que recibe el nombre de bandeo AGNOR, que permite entonces identificar los organizadores nucleolares, y que podemos, la cantidad de de genes ribosomales activos, están en relación, digamos, con la cantidad de nucleolos y de estas bandas que puedo detectar entonces en los cromosomas. Bueno, y otras técnicas un poco más sofisticadas y que son, bueno, de ahora uso más habitual en citogenética son las técnicas de hibridación en in situ, que son técnicas que utilizan sondas fluorescentes para identificar determinados genes o determinadas regiones del genoma sobre los cromosomas. Entonces tenemos las técnicas que se denominan FISH, que son técnicas de hibridación in situ fluorescente, entonces donde cada sonda puede detectar entonces determinadas regiones específicas, por ejemplo acá los genes de 45S y de 5S que se tiñen con distintos marcadores fluorescentes y los podemos ver, algunos teñidos en rojo y otros teñidos en verde. Y así como podemos distinguir estas regiones, estos genes ribosomales, también podemos distinguir o ubicar la posición física de otros genes, entonces o de otras regiones del genoma sobre los cromosomas. Entonces, por ejemplo, podemos identificar la posición de los retrotransposones, ¿no? O podemos también pintar completamente un cromosoma, diseñar una sonda específica para un cromosoma en particular. Y bueno, y estos estas técnicas se utilizan fundamentalmente para diagnósticos citogenéticos. Entonces, aquí un mismo cromosoma teñido con diferentes técnicas. Y entonces, si logramos, esto es un cariotipo humano, se denomina un cariotipo espectral, porque cada par cromosómico se tiñe con una sonda diferente, entonces puedo identificar el- cada uno de los 23 pares de cromosomas con entonces colores diferentes o bien podemos pintar a cada región del cromosoma con un color distinto y obtener o sea, con una técnica que se llama bandeo multicolor o bandeo de alta resolución, donde se hacen pequeñas sondas con segmentos muy pequeños de los cromosomas y para ello se utiliza una técnica que se llama de microdisección que me permite cortar pedacitos de cromosoma y a partir de esos pedacitos desarrollar o diseñar sondas específicas que después me permiten teñir los cromosomas eh, por hibridación. ¿M? Y detectar entonces esas regiones y bueno, dan lugar a este cariotipo así multicolor. Entonces aquí podemos ver cómo se hace, digamos, esa técnica de microdisección. Nosotros tenemos el tejido y con un láser se corta la región de interés y luego con otro láser se seleccionan, digamos, el- los cromosomas, digamos, que se van a disectar. Y bueno, y todo eso se observa y se trabaja con microscopio. Bueno, y otra de las técnicas que también utiliza, otra técnica de hibridación in situ, o sea, se llama de hibridación porque lo que se hace es hibridar el ADN de los cromosomas
con el ADN de las sondas. Esas sondas, como les dije, son específicas para determinadas regiones, para determinados genes, y esas sondas tienen a su vez unos marcadores fluorescentes. Entonces, cuando o sea, se produce la desnaturalización, de esos preparados se someten, digamos, a altas temperaturas para que se produzca la desnaturalización de los cromosomas, luego se enfría y en ese proceso de enfriamiento hibridan con las secuencias complementarias de las ondas. Y cuando ocurre ese proceso de hibridación, esa hibridación se revela con una sonda fluorescente, entonces me permite detectar dónde ha ocurrido esa hibridación. Bueno, en este caso, esta técnica de hibridación in situ se llama de hibridación in situ genómica, porque la sonda que se utiliza es el de todos los cromosomas de una especie en particular. Entonces, por ejemplo, esto es una metafase del maní cultivado, que es Arachis hipogea, que Arachis hipogea se ha propuesto que deriva por hibridación y posterior poliploidía, a partir de dos especies que son Duranensis, Arachis duranensis e Hipaensis. Entonces se desarrollaron sondas específicas para Duranensis aquí en verde y para Hipaensis en rojo, y eso se hibridó, esas sondas se hibridaron sobre las células de Arachis hipogea. Entonces, en las células de Arachis hipogea yo puedo observar, teñidas en rojo, los cromosomas que derivan de esta especie Hipaensis, y en verde todos los cromosomas que derivan de esta otra especie. Estas técnicas se han utilizado principalmente para estudiar las relaciones filogenéticas en especies de plantas y de animales. Bueno, entonces, el empleo de todo este tipo de marcadores, o sea, todas estas técnicas de bandeo, las convencionales, como las técnicas de hibridación in situ, permiten desarrollar entonces marcadores que permiten detectar cambios en la estructura de los cromosomas. Entonces, eso lo puedo utilizar para estudiar relaciones evolutivas entre distintas especies, identificar, entonces clasificar los cariotipos, pero también para detectar algunas anomalías, tanto numéricas como estructurales, en los complementos cromosómicos. ¿M? Entonces podemos detectar la presencia de algún cromosoma de más, entonces estudiando los cariotipos. Esto es un cariotipo humano y aquí tenemos una trisomía en el par 21, tenemos un cromosoma de más en el par 21. También podemos detectar aneuploidías, sin necesidad de hacer los cariotipos, pero sí utilizando estas sondas coloreadas. Acá vemos una célula normal y aquí vemos un trisómico donde vemos estos tres puntos rojos indicando que tenemos un cromosoma de más para para ese, eh, bueno, un cromosoma de más que teñido ahí con esa sonda roja. También estas técnicas de His fueron utilizadas, la de hibridación in situ genómica, además de poder identificar los posibles progenitores de las plantas de origen híbrido, también nos permiten estudiar cambios intergenómicos que han ocurrido a lo largo de la historia evolutiva de las especies. Esto es en el caso de tabaco, que tiene el Nicotiana tabacum, que también es de origen híbrido, y aquí podemos ver teñidos en amarillo los cromosomas del genoma S y en rojo los cromosomas del genoma T, pero fíjense que hay algunos cromosomas que tienen pedacitos rojos y pedacitos amarillos. Quiere decir que en algún momento de la historia evolutiva del tabaco, han ocurrido intercambios de pedacitos de cromosomas entre cromosomas pertenecientes a los distintos genomas.
Bueno, también se pueden utilizar para diagnóstico de, por ejemplo, de deleciones. Las deleciones es un tipo de mutación a nivel de la morfología de los cromosomas, donde a algunos cromosomas le falta un pedacito, entonces lo podemos detectar con estas técnicas. Y también podemos detectar algunas deleciones con eh, estas técnicas de pintado cromosómico. Entonces aquí podemos ver que eh, tenemos solamente una marca, nos estaría faltando otra marca verde y esa marca verde que falta se perdió por ruptura, digamos, de ese cromosoma. Bueno, también podemos detectar otro tipo de cambio estructural a nivel de los cromosomas y que son las denominadas inversiones, que es cuando un pedazo del cromosoma invierte su posición, da un giro de 180 grados, bueno, con las consecuencias que eso puede tener. Bueno, entonces, en síntesis, el estudio de los cromosomas en mitosis es un poquito más complejo que estudiar simplemente las fases y saber qué pasa en cada una de las fases, sino nosotros tenemos que saber que que el estudio de los cromosomas mitóticos es importante y puede aportar información muy valiosa para entender y para caracterizar las especies, para utilizarlas como una herramienta o como un carácter taxonómico más para distinguir a las distintas especies, o sea, además de diferenciarlas por su morfología o por sus características moleculares, también las podemos identificar a nivel de las características de los cromosomas, los podemos utilizar para diagnóstico citogenético, pero también lo podemos utilizar para mejoramiento genético, porque estudiando las homologías de esos cariotipos, yo puedo, o sea, las homologías que existen entre distintas especies que quiero cruzar para obtener nuevas variedades, yo conociendo cómo es la composición de los cariotipos, voy a poder diseñar mejor los cruzamientos que voy a realizar, porque sé que aquellas especies que comparten sus características cromosómicas van a tener más probabilidades de eh, dar lugar a la formación de híbridos viables que aquellas especies que por ahí son muy diferentes desde un punto de vista de sus cariotipos y que probablemente den lugar a la formación de híbridos estériles. Entonces, bueno, todo este tipo de información que nos aportan los cromosomas en mitosis, entonces, repito, tiene diferentes aplicaciones tanto en biología como en otras áreas de la genética, como puede ser la genética humana. Bueno, para más detalles van a poder leer algunos trabajos adicionales que hemos subido al aula virtual, que son, bueno, lecturas, repito, son lecturas complementarias como para que aquellos que les interese por ahí un tema específico puedan interiorizarse un poquito más. Bueno, no sé si quedan